En hebreo, Dios ha sido conocido a lo largo de toda la historia, pero no siempre de la misma manera. No siempre Dios ha hablado de la misma forma. Sin embargo, quiero que guardes esta lección en tu corazón por el resto de tu vida. Tal vez hoy la escuches y no lo notes de inmediato, pero sé que dentro de un mes, 6 meses o incluso un año, algo en ti recordará esta enseñanza. Porque ustedes han escuchado muchos mensajes, muchas lecciones bíblicas, muchas doctrinas, y eso está bien. Es bueno alimentar el alma, pero a veces parece casi imposible recordarlo todo. Sin embargo, esta tarde quiero hacerles un llamado especial, un llamado sincero, directo al corazón, a ti que estás comenzando en el camino de la fe. Y también a ti que ya llevas tiempo siguiendo al Señor. Escucha con atención porque lo que vamos a ver hoy te será de gran bendición. Como dicen los romanos, traerá muchas cosas buenas a tu vida. Aquí en esta iglesia, gracias a Dios, no tenemos lo que algunos llaman, no sé si usar la palabra defecto o quizás tendencia, pero en ciertos entornos del mundo evangélico, muy variados, se escucha con frecuencia esta frase: Dios me ha hablado. Recuerdo hace muchos años, 100 años, como solemos decir en broma, cuando fui a Tenerife. En las iglesias de ese tiempo, al menos en los lugares donde me tocó estar, esa frase se decía con una facilidad sorprendente: Dios me ha hablado, Dios me ha dicho. Ahora, gracias al Señor, aquí eso no ocurre. Y no lo digo como crítica. No es necesariamente una debilidad, no es una falla, pero sí es una tendencia que he notado en personas que vienen de otros ámbitos evangélicos, de otras denominaciones, de otros países, de otras congregaciones. Y esa frase, Dios me ha hablado, me impacta, me estremece. Porque querida, cuando tú dices que Dios te ha hablado, no estás hablando de una charla cualquiera. No estás conversando con un amigo. Estás diciendo que el creador del universo te ha hablado. Y eso es algo serio, muy serio. Por eso quiero dejar algo bien claro esta tarde. Todos, absolutamente todos estamos de acuerdo en esto. Dios habla. Él no es un Dios mudo. Él no es un Dios sordo. Dios habla, pero también quiero presentarte una lección completa. No es mi opinión, es lo que dice la palabra. Si en algún momento no estás de acuerdo, no será conmigo con quien estés en desacuerdo, sino con lo que dice la Biblia. Y cada uno recibirá la parte que le corresponda. La Biblia nos enseña que sí, Dios ha hablado. No siempre lo hace, pero cuando lo hace, ¡qué maravilla! ¡Qué privilegio! En Hebreos capítulo 1 dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. La misma Escritura lo dice: Dios ha hablado, y hay personas en la Biblia que tuvieron el inmenso privilegio de escuchar la voz audible de Dios. Así como tú me estás escuchando en este momento, querido hermano, querida hermana, ¿recuerdas a Adán? Adán escuchó la voz de Dios, literalmente la oyó. Cuando pecó, ¿qué fue lo que dijo? Lo hemos leído muchas veces. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Eso nos muestra que, al menos en algún momento de su vida, Adán escuchó a Dios con claridad. Claro que no siempre fue así, pero en ese periodo Dios habló con él. Y por supuesto no hace falta ni decir que Dios siempre nos escucha, siempre, pero nosotros no siempre le escuchamos a Él. Otro ejemplo es Moisés. ¡Qué vida la de Moisés! La Biblia dice que Dios hablaba con él como quien habla con un amigo. Imagínate eso, con una voz clara, sin intermediarios, sin barreras, y mantenían
largas conversaciones, qué cercanía. De todas las cosas maravillosas que encontramos en la vida de Moisés, y hay muchas, lo que más me impacta es esa relación íntima, directa, profunda con Dios. Un Dios que le hablaba como un padre habla con su hijo. Cuando Dios lo llamó, lo hizo de una forma poderosa. ¿Lo recuerdan? Eso está en Éxodo capítulo 3. Dice que Dios le habló desde una zarza que ardía pero no se consumía. ¡Qué escena tan impactante! Y Dios le dijo: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Moisés escuchó la voz de Dios, literalmente. Y estoy seguro, aunque la Biblia no lo describe con tanto detalle, que Abraham también escuchó la voz de Dios, porque obedeció, porque salió sin saber a dónde iba, porque confió. Y eso no se hace sin haber oído, aunque sea una sola vez, la voz del Dios eterno. Las cosas que Dios le pidió a Abraham no fueron fáciles. Y lo más sorprendente es la rapidez con que Abraham respondió. Por ejemplo, cuando el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham no lo pensó dos veces. Se levantó y se fue. Lo dejó todo: familia, amigos, hogar, hermanos, herencia. Y cuando Dios le dijo que sería padre, que cambiara su nombre, y más adelante escucha esto, que sacrificara al hijo de la promesa, a Isaac, Abraham no dudó. Querido, eso es escuchar la voz de Dios. Eso es no dudar, no estar preguntándose: ¿estaré imaginando cosas? ¿Será mi mente? ¿Será que me estoy volviendo loco? No, Abraham no tenía esas dudas. Yo creo que Abraham fue un hombre profundamente privilegiado, al igual que Adán y Moisés, privilegiado porque escuchó la voz audible de Dios. Pero no todos vivieron esa experiencia. Por ejemplo, si miramos a José o a su padre Jacob, nos damos cuenta de que Dios no siempre habló de forma audible con ellos. Dios usó otro lenguaje, el lenguaje de los sueños. Sí, querido hermano, hermana, Dios también habla en sueños. Y cuando esos sueños son de Dios, cuando vienen de lo alto, traen dirección, traen propósito. José los tuvo desde joven. Soñó con cosas que no se cumplieron de inmediato, pero él sabía en lo profundo de su ser que esos sueños eran proféticos, eran visiones del futuro. Y así fue. En esos sueños Dios le mostraba lo que vendría, lo que harían sus hermanos, su padre, su madre. Todo estaba allí, anticipado. La Biblia también nos dice que Jacob, el padre de José, tuvo sueños. ¿Recuerdas uno de los más conocidos? Cuando llegó a cierto lugar, cansado del camino, tomó una piedra por almohada y se durmió. Y allí, en ese sueño, vio una escalera que tocaba el cielo. Ángeles subían y bajaban por ella. Y cuando despertó, dijo con asombro: Dios está en este lugar. Y yo no lo sabía. Hermoso, ¿no? Ese lugar se llamaba Luz. Pero Jacob le cambió el nombre, le puso Betel, que significa casa de Dios. Porque allí, en ese sitio común y corriente, había experimentado la presencia gloriosa de Dios. Y eso me hace pensar que a veces Dios se manifiesta justo donde menos lo esperamos. Ahora bien, hay otros casos. Hombres como Ezequiel, Daniel y muchos otros profetas no escucharon la voz audible de Dios, tampoco tuvieron sueños, pero sí recibieron visiones. ¿Y qué visiones, hermanos? Visiones poderosas. En algunos casos, estando despiertos, visiones que quedaron registradas en las páginas de la Escritura y que hasta el día de hoy nos siguen hablando al corazón. Entonces, fíjate cómo Dios habla a unos con voz audible, a otros a través de sueños y a otros mediante visiones. Pero ojo con esto, con el tema de los sueños,
quiero leerles un versículo que me parece importante, porque hay personas que sueñan todo el día y creen que todo lo que sueñan proviene de Dios. ¿Tú conoces a alguien así? Yo sí, muchos. Y uno piensa, quizá le haría bien cenar un poquito menos antes de irse a dormir, ¿verdad? Escucha lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿Te das cuenta? Así que no te obsesiones con los sueños, porque no todo sueño viene de Dios. Y si todos nuestros sueños fueran mensajes divinos, madre mía, estaríamos en problemas. Ahora bien, vuelvo a lo que dije al principio. Hay una frase que se escucha demasiado, especialmente en ciertos sectores del cristianismo evangélico, que sinceramente a mí no me agrada. Esa frase es: Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, y a veces uno siente como si esa persona tuviera línea directa con el cielo, como si levantaran el teléfono y Dios les dijera exactamente lo que quieren oír. Queridos, seamos serios, seamos reverentes. Estas cosas son sagradas, no juguemos con ellas. Cuando alguien me dice, pastor, Dios me ha hablado, yo con respeto le pregunto, ¿y cómo te habló Dios? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Lo recuerdan? Hace un tiempo les conté que estuve trabajando en la iglesia del Puerto de la Cruz cuando hicimos una renovación completa. Eso me hizo pensar. Y saben que creo que Dios también nos prueba. Nos prueba para ver si somos capaces de mantenernos firmes, de no desviarnos, de seguir la historia hasta el final. Lo escuché por teléfono, me enviaron una imagen que yo no había pedido, pero tranquilos, no voy a perder el hilo de la historia, ¿de acuerdo? Sé que algunos están intentando que lo pierda, pero conmigo no pueden, ¿verdad? ¿Verdad? Es como cuando uno se pregunta, ¿qué hago yo en esta vida? ¿Te ha pasado? Bueno, escúcheme, sigamos. Un día estaba trabajando en la iglesia del Puerto de la Cruz. Estaba allí solito haciendo lo que había que hacer. Y de repente apareció un joven. Le dije, hermano, la gloria sea para Dios. Aquí estoy, trabajando nomás. Y entonces se acercó y me dijo, he venido porque Dios me dijo que hoy debía venir a ayudarte. Mira, yo estaba subido en un andamio. Cuando escuché eso, me impresionó. Tanto fue así que bajé y le dije, a ver, ven aquí un momento. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo te lo dijo Dios? ¿Te dijo así con claridad que hoy tenías que venir al puerto a ayudar al pastor Manolo? Y él, muy tranquilo, me dijo, muy fácil. Bueno, le respondí, muéstrame cómo fue. Entonces sacó una moneda y me explicó. Le dije al Señor, si quieres que hoy vaya al Puerto de la Cruz a ayudar al pastor Manolo, que salga cara. Si sale cruz, entonces no quieres que vaya. Y lanzó la moneda, como en los partidos de fútbol. Salió cara y él dijo, listo, es la voluntad de Dios. Tengo que ir. Querido, eso sinceramente es ridículo. Y no lo digo por ofender, sino por llamar a la reflexión. Durante un tiempo, este joven tomó decisiones basándose en una moneda. Yo me preguntaba, Señor, ¿y si algún día pierde la moneda, ya no le vas a hablar más? ¿Y qué pasa en los países donde las monedas no tienen cara? ¿Cómo sabrá entonces cuál es tu voluntad? Amigo, no podemos reducir la voz de Dios a un acto de azar. Entonces, ¿cómo habla Dios hoy? ¿Cómo puedes estar realmente seguro de que eso que crees haber oído viene de Dios y no simplemente de tu imaginación? Hay otras personas, y no son pocas, que me dicen, Dios me habló. Y cuando les pregunto cómo fue, me dicen, mire pastor, lo que yo hago es esto. Me despierto por la mañana, tengo una inquietud, una pregunta, una decisión que tomar.
puede ser sobre un trabajo, una relación, un problema familiar. Entonces tomo la Biblia y digo, Señor, háblame, dime qué hacer. Y simplemente la abro en cualquier página y donde caiga mi dedo, esa es la respuesta de Dios. Como cuando jugábamos de niños. ¿Se acuerdan? Timarín de dopingüe, cucaramácara, títere fue. Y así dicen, Dios me ha hablado. Queridos, no es así como funciona la voluntad de Dios. No podemos tratar su voz como si fuera un juego infantil. De hecho, quiero compartir con ustedes algunos ejemplos del peligro que representa actuar de forma inmadura cuando se trata de conocer la voluntad del Señor. Voy a presentar un diagrama, un gráfico que mostraré en pantalla. Y si quieres puedes anotarlo. Aquí hay papel y bolígrafos por si necesitas. Vamos a comparar varios pasajes bíblicos. Nahum 3, 19 con Jeremías 30 y 3, 6. Éxodo 14 y 15 con Jeremías 33, 3. 1 Corintios 14, 39 con 1 Corintios 14, 40. Esto quedará grabado, así que podrás revisarlo luego por internet. Pero si deseas copiarlo ahora, no hay problema. Incluso puedo dejarte mis notas. Escucha lo que dice Nahum 3, 19. No hay alivio para tu quebradura, tu herida es incurable. Ahora, imagina que estás enfermo. Quizás alguien aquí esta tarde esté pasando por una enfermedad física o del alma y dices, Señor, creo en tu promesa, creo en tu palabra, creo que moriste en la cruz por mí, creo que puedes sanarme. Háblame, Señor, muéstrame lo que vas a hacer con mi vida. Y entonces, usando ese método del dedo, abres la Biblia, Ipson, justo tu dedo cae sobre Nahum 3, 19 y lees, tu herida es incurable. Y entonces te vienes abajo, te paralizas, te sumerges en una tristeza profunda. Crees que Dios te ha abandonado, que ya no hay esperanza para ti. Y cierras la Biblia con angustia y entras en una depresión tal que incluso puedes llegar a desear la muerte. ¿Te das cuenta del peligro? No podemos usar la Biblia como si fuera una ruleta. No podemos buscar la voluntad de Dios como si jugáramos al azar, porque la palabra de Dios no es un juego. La voluntad de Dios no es una lotería. Y su voz no se escucha echando una moneda al aire, ni cerrando los ojos y apuntando un versículo. Y entonces, alguien en su angustia, en medio de su dolor, le dice al Señor, Señor, quita mi vida, no me dejes sufrir más, ya no hay remedio, no hay medicina, no hay solución, no puedo vivir así, ya no puedo más, Señor, quítame la vida. Y ahora imagina que, buscando respuesta, tu dedo, otra vez el dedo cae en Jeremías 33, 6, donde dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces, ¿dónde estamos, querido? ¿No hay remedio? Como leíste en Nahum, o sí lo hay, como dice Jeremías, ¿te vas a morir o Dios te va a sanar? ¿Vas a vivir con una herida incurable o Él te traerá medicina y restauración? Y algunos dirán, pero pastor, ambos versículos están en la Biblia y tienen razón, pero aquí va una clave de interpretación que nunca debes olvidar. Un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Sabe a quién le habló el Señor en Nahum? ¿A quién iba dirigida esa palabra tan dura, tan drástica? Porque eso también importa. No todo lo que está en la Biblia fue escrito para ti directamente. Fue escrito para ti, sí, en un sentido general, como instrucción, como advertencia, como guía, pero no todo lo que lees fue una promesa personal para tu vida. Cuando lees que no hay medicina, que no hay sanidad, que la herida es incurable,
Eso no lo dijo Dios a ti, querido. Eso fue un mensaje de juicio a una ciudad rebelde, a un pueblo endurecido que se negaba a arrepentirse. Ve y lee todo el capítulo 3 de Nahum. Allí descubrirás que Dios está hablando a Nínive, una ciudad llena de maldad, violencia, mentira y robo. Una ciudad que se burló de la misericordia divina, que rechazó el perdón de Dios, que no quiso reconciliarse con Él. A esa ciudad, y no a ti, querido hermano, Dios le dice: ay de ti, ciudad de sangre, estoy contra ti. As well. Y aún así, ¿te atreves a tomar esa palabra como si fuera una sentencia para ti? ¿Eres tú Nínive? ¿Eres tú esa ciudad llena de sangre y engaño? ¿Te das cuenta del gran error que cometes cuando te apropias de una palabra que no fue dicha para ti? Porque hay personas que han terminado destruidas emocionalmente, que han caído en una profunda depresión por haber tomado versículos fuera de contexto, aplicándolos erróneamente como si fueran promesas o castigos personales. Escucha bien, cuando el Señor promete restauración, cuando Él promete medicina, paz, sanidad, lo hace a su pueblo, a sus hijos. Lo hace a los que se arrepienten, a los que se apartan del pecado, a los que deciden obedecer su voluntad santa. A ellos el Señor les promete vida y vida en abundancia. Les promete bendición. Les promete esperanza, salvación y sanidad total. Pero también hay palabras severas. Palabras que fueron pronunciadas contra pueblos rebeldes, contra naciones que no querían cambiar, y no podemos ni debemos aplicarlas a nuestra vida de forma automática, porque si lo hacemos, cometeremos un gran error. Y la misma Biblia, que debía darnos consuelo, podría convertirse en una carga para el alma si la malinterpretamos. Hermanos, por favor, escúchenme con atención. Es necesario madurar. No podemos seguir dependiendo de una moneda, ni del lugar donde caiga el dedo. Eso es peligroso. Y no es porque Dios no quiera hablarte, no. Es porque tú, al hacer eso, estás mostrando que no conoces su palabra, que no conoces su carácter, que no estás profundizando en una relación real con Él. Lo que sientes, tus emociones, no siempre son la voz de Dios. Necesitamos madurar, porque si no maduramos, incluso la misma Biblia la misma puede convertirse en una voz confusa si no la comprendemos con sabiduría espiritual. ¿Lo entiendes? Te doy otro ejemplo. Vamos a Éxodo 14. ¿A quién le habló Dios allí? A Moisés. Ahora dime, ¿hay alguien aquí llamado Moisés? Bueno, aunque te llames Moisés, déjame decirte, esa palabra no era para ti. Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ahora imagina el contexto. El pueblo acababa de salir de la esclavitud de Egipto. La intención era clara: salir de Egipto y nunca volver, ir rumbo a la tierra prometida. Pero entre Egipto y la promesa había un gran obstáculo natural: el Mar Rojo. No había puentes, no había aviones, no había barcos. Humanamente hablando, no había forma de avanzar. Y detrás venía el ejército del faraón. Delante, un mar imposible de cruzar, y miles, posiblemente millones de personas estaban atrapadas entre el miedo y la imposibilidad. Un callejón sin salida. ¿Por qué no podían retroceder? Porque el faraón venía detrás de ellos y venía con furia. Desde lejos ya podían ver el polvo de los carros del faraón. Él venía con ira, venía con un solo propósito: destruirlos o, en el mejor de los casos, llevarlos de vuelta a Egipto como mano de obra barata o casi gratis. Y tampoco podían avanzar porque frente a ellos estaba el Mar Rojo, un obstáculo natural, inmenso, infranqueable. Entonces
La gran pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Moisés hizo lo que cualquier creyente haría. Comenzó a orar. Comenzó a clamar con todo su corazón. Y en ese momento, el Señor lo interrumpió. Le dijo, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Escucha bien esto, hermano. El Señor le dijo, con el bastón que puse en tu mano, cuando te enfrentes a un obstáculo en la vida, ya sea natural, espiritual, emocional o del tipo que sea, úsalo, yo ya te lo di. ¿Por qué no lo usas, hijo? Y aquí viene una lección profunda. No todo se resuelve con oración. Sí, ya sé, los más espirituales dirán, pastor, todo se resuelve con oración. Ande. Y yo, que tal vez soy menos espiritual que tú, te digo con toda humildad, no es así. ¿Tienes un problema con tu hermano? ¿Un conflicto? Eso no se resuelve orando, se resuelve hablando, perdonando, abrazando, pidiendo perdón de corazón. ¿Estás viviendo en desorden, en pecado? Entonces no necesitas orar, necesitas obedecer. No santific todo, no uses la oración como excusa para no hacer lo que debes hacer. No me malinterpretes. Sí hay que orar, pero hay momentos donde lo que Dios quiere no es oración, sino obediencia y acción. El Señor le dijo a Moisés, levanta el bastón, toma el poder, conquista la tierra que te he prometido. Y cuando Moisés levantó el bastón, la Biblia dice que el mar rojo se abrió. ¿Te das cuenta? Si estás buscando una palabra de Dios y tu dedo cae en Éxodo 14 y lees, ¿por qué clamas a mí? Podrías decir, oh Señor, perdón, ya entendí, no debo orar más. Pero imagina que en lugar de caer en Éxodo, tu dedo cae en Jeremías 33:3, donde el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces te preguntas, ¿y ahora qué hago? ¿Clamo o no clamo? ¿Oro o me callo? La respuesta es esta, querido. Depende del momento, depende de las circunstancias, depende del lugar, depende del propósito de Dios para tu vida en ese instante. La Biblia lo dice con sabiduría en Eclesiastés. Hay tiempo para todo, tiempo para orar y tiempo para guardar silencio, tiempo para predicar y tiempo para callar, tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Lo importante, hijo, es que tú con madurez espiritual, con experiencia, con conocimiento de la palabra, sepas en qué tiempo estás viviendo. No vayas demasiado rápido ni demasiado lento. Simplemente discierne el tiempo en el que Dios quiere que actúes. Por eso hay quienes dicen, la Biblia está llena de contradicciones. Y es que no han entendido, no hay contradicción. En un momento Dios le dice a Moisés, no clames. Y en otro momento le dice a Jeremías, clama a mí. Pero son dos situaciones diferentes, dos momentos distintos de la historia, dos escenarios que requieren respuestas distintas. Y eso, querido hermano, es lo que tú tienes que descubrir. Puede ser que necesites orar más, o puede que ya hayas orado suficiente y ahora sea el momento de actuar en fe, obedeciendo la palabra que Dios ya te dio. ¿Cuántos pueden decir amén? Y te doy un último ejemplo. Estoy mostrándote todo esto para que veas cómo la Biblia es rica, profunda, variada y cómo todo depende del contexto y del momento. Vamos a 1 Corintios, capítulo 14. Allí dice, así que hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas. Y algunos leen eso y dicen, interesante. Y entonces sacan conclusiones inmediatas, absolutas, sin leer el resto del capítulo, sin
estudiar el contexto sin discernir la enseñanza general de Pablo. Entonces, hermanos, no todo es para toda la iglesia. Hay congregaciones donde, sinceramente, el desorden ha reemplazado al espíritu, donde todos hablan en lenguas al mismo tiempo, de forma frenética, exactamente como sucedía en la iglesia de Corinto. Y cuando el apóstol Pablo se enteró de ese caos, escribió con firmeza: deténganse, esto no honra al Señor. Y agregó algo muy claro: yo hablo en lenguas más que todos ustedes, más que toda la iglesia junta, pero también les dijo: en la congregación todo debe hacerse para edificar. Prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras en lenguas que nadie entiende. Dejes, porque imagina esto: si entra alguien nuevo, un visitante, un inconverso, y ve a toda la iglesia, 200, 300 personas hablando en lenguas, gritando sin control, ¿qué pensará? No dirá: con razón, esta gente está loca. Y no estaría equivocado, porque eso no es una iglesia, eso no es el cuerpo de Cristo actuando con sabiduría. Eso es un desorden. Y muchos no se dan cuenta de que en medio de esa confusión hay personas que podrían haber sido tocadas por Dios y se van con una mala impresión del pueblo del Señor. Por eso Pablo escribió: todas las cosas deben hacerse con decoro y con orden. El problema es que hay iglesias que dicen: habla en lengua, profeticen subeltans liberans, pero no enseñan sobre el orden. Y yo pregunto: ¿dónde está el orden? ¿Quién lo establece? ¿Es una norma de una denominación? ¿Es doctrina del Centro Evangélico Villanueva? No, hermanos. El orden lo establece la palabra de Dios. Y está claramente definido en 1 Corintios 14. Y eso no es solo para los bautistas, ni solo para los pentecostales, ni para los metodistas, ni anglicanos. Es para todos. Ahí está el orden para los profetas, los que predican, los que interpretan, los que hablan en lenguas. Todo está allí. Pero si tomas solo el versículo 39 que dice: no impidáis el hablar en lenguas, y lo usas fuera de contexto, omitiendo el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden, entonces la iglesia se convierte en un circo. Y no hay nada más triste que una iglesia que debería ser luz, que debería ser sal, que debería ser reflejo de Cristo, se convierta en un espectáculo, en un mal testimonio. Y por eso, y lo digo con amor, hay personas que vienen aquí y me dicen: hermano, aquí se aprende mucho de la palabra, pero siento que el Espíritu Santo no se está moviendo. Permíteme decirte algo: eso es una falta de respeto. Aquí el Espíritu Santo sí está operando. Lo que pasa es que no lo está haciendo de la forma desordenada a la que tú estás acostumbrado. Aquí hay un orden, aquí hay reverencia. ¿Quieres hablar en lenguas? Habla. Pero como dice la palabra, que haya interpretación. Si no hay interpretación, entonces, ¿cómo diremos amén? ¿Cómo sabremos que has dicho? ¿Quieres que predique en hebreo esta tarde? ¿Para qué? Si nadie va a entender. ¿Es para sorprender? ¿Para impresionar? Lo que necesitamos buscar en la iglesia no es al que más llama la atención. No es la danza, ni el grito, ni el que cae, ni el que rueda por el suelo. Lo que necesitamos buscar es que Dios sea glorificado, honrado y exaltado. Y por eso hay personas que no soportan el orden, no se adaptan. ¿Por qué? Porque vienen de ambientes donde todo es caos, donde todo es emocionalismo, y le atribuyen al Espíritu Santo cosas que son puramente carnales. Y en lugar de glorificar a Dios, lo único que logran es que la iglesia entera esté pendiente de una hermana, esperando a que entre en trance, empiece a cacarear o a dar vueltas por el suelo.
pero gracias a Dios, en esta iglesia hay orden y si alguien viene, deberá adaptarse. Y si no puede, con amor lo decimos, tendrá que buscar otro lugar. Porque aquí, hermanos, nos movemos en la palabra. Ahora bien, alguien puede decir, ¿puede Dios hablarme a través de un sueño? Y yo te respondo, sí, claro que sí. ¿Acaso no dijo el apóstol Pedro, citando al profeta Joel, que en los postreros días Dios hablaría por sueños y visiones? Dios puede hablarte. Dios puede mostrarte cosas grandes y ocultas. Dios puede revelarte su voluntad, pero no todo sueño viene de Dios. Y por eso necesitamos discernimiento, madurez y conocimiento de la palabra. Querido hermano, querida hermana, Dios sigue hablando hoy, pero no lo hace al azar. No lo hace por monedas ni por el dedo que cae en una página. Dios habla por su espíritu, por su palabra, por la conciencia, por las circunstancias y sí, a veces por sueños y visiones. Pero tú necesitas madurar, necesitas conocerlo más, caminar con Él cada día, discernir su voz y sobre todo vivir con orden, con reverencia, con sabiduría espiritual. Porque Dios no es Dios de confusión, es Dios de paz. Que Él te bendiga y que su palabra siga transformando tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Dios también habló a José, el esposo de María, a través de un sueño. Pero cuidado, hermanos, no todos los sueños vienen de Dios. Hay sueños que son fruto del alma, hay sueños que nacen del cansancio, de la ansiedad, del estrés, y hay también sueños que no tienen ningún fundamento bíblico. He enseñado sobre esto en la iglesia, cómo discernir si un sueño es de Dios, si es producto de la carne o simplemente de la imaginación. Y esa enseñanza está grabada por si alguien desea revisarla después. Porque no todo lo que sentimos, no todo lo que soñamos es necesariamente la voz de Dios. ¿Recuerdas cuando conté la historia de aquel hermano? Un muchacho que muy espiritual perseguía a una joven en la iglesia. La chica no le hacía caso, no le prestaba atención y él se acercó un día muy convencido y le dijo, hermana, aleluya, Dios me ha dicho que tú debes casarte conmigo. La hermana, que le sacaba 4 cabezas de altura, lo miró y le respondió, pues Dios a mí no me ha dicho nada. ¡Qué respuesta sabia! Porque, queridos, hay personas que llegan a la iglesia y se acercan diciendo, hermana, tengo una palabra de Dios para ti. Hermano, Dios me ha mostrado algo sobre tu vida y con respeto debemos decir gracias. Pero yo también tengo línea directa con Dios y tengo su palabra y tengo un pastor. Así que, por favor, no me molestes. ¿Ves lo sencillo que es? No dejes que nadie controle tu vida espiritual con supuestas revelaciones. Tú tienes la Biblia. Has recibido al Señor. Tienes acceso directo al trono de la gracia. ¿Tienes una duda? ¿Una inquietud? Busca en la palabra, porque en ella encontrarás todo lo que necesitas. Todo, absolutamente todo. Hay personas que en lugar de buscar quieren probar a Dios, desafiar a Dios. Y sí, en la Biblia hay ejemplos de quienes lo hicieron. El más famoso, sin duda, fue Job. ¿Por qué? Porque no podía entender lo que Dios estaba haciendo en su vida. Pero, ¿quién eres tú para desafiar a Dios? Señor, si quieres que compre ese coche, haz que llueva mañana. Y estamos en pleno invierno. Señor, si de verdad quieres que me case con esa persona, que nieve en agosto en Madrid. Por favor, quien plantea ese tipo de desafíos es porque tiene miedo, tiene duda, inseguridad. Y quiero dejarte con una frase que he enseñado por años. No está en la Biblia, pero creo firmemente
que Dios me la ha mostrado. Lo que ya ha sido escrito no necesita confirmación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya está en la Biblia? Entonces no necesitas pedirle al Señor una nueva señal. Señor, ¿es tu voluntad que hable con mi vecino? ¿Me puedes enviar una señal del cielo? Hijo, ya está escrito. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Para qué quieres más confirmación? Señor, si quieres que ore esta noche, haz que me dé hambre. Si fuera por eso, algunos estarían orando todo el día, porque tienen hambre desde que se levantan. Hermanos, hay cosas que ya están claramente reveladas en la palabra. No necesitas seguir pidiendo confirmaciones. Predica, ora, ayuna, obedece, ama, sirve. Haz lo que ya ha sido escrito. El problema, y lamento decirlo, es que muy pocos creyentes leen la Biblia. Muy pocos. En mi época, hermanos, cuando el evangelio nos llegó, devorábamos la palabra. La Biblia era nuestro alimento diario. Pero hoy, tristemente, he encontrado creyentes, y no uno ni dos, sino muchos que llevan años en la iglesia y aún confiesan que nunca han leído la Biblia entera. Y pregunto, ¿cómo vas a conocer la voluntad de Dios si no has leído todo lo que Él ha dicho? ¿Cómo sabrás lo que Dios permite, lo que prohíbe, lo que exige, si no has leído su palabra? ¿Cómo puedes proclamar, Dios me ha dicho, Dios me habló? Si no conoces el corazón de Dios revelado en las Escrituras, hermano, hermana, si quieres escuchar a Dios, abre tu Biblia. Ahí está su voz. Ahí está su voluntad. Allí están sus promesas. Allí está la guía que necesitas para cada paso de tu vida. Y recuerda esta verdad. Lo que ha sido escrito no necesita confirmación. Que Dios te bendiga. Que la palabra te transforme y que camines con sabiduría y madurez todos los días de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y hay algo que me llama mucho la atención. Muchas personas dicen tener palabras de parte de Dios para otros. Tengo una palabra para ti. Dios me ha dicho que te diga esto. Dios me ha mostrado aquello, pero curiosamente, para ellos mismos Dios nunca les dice nada. Viven en caos, viven en pecado, viven con un hombre que no es su esposo, y aún así dicen tener mensajes proféticos para los demás. Y Dios nunca te corrige a ti, nunca te habla a ti, nunca te muestra nada sobre tu propio pecado. Siempre tienes palabra para otros, pero el Espíritu Santo jamás te recuerda a ti lo que debes cambiar. Querido hermano, eso no es obra del Espíritu de Dios. Porque si hay algo que veo en la Biblia es que los grandes hombres de Dios, los verdaderos profetas, no se excluyen a sí mismos cuando Dios habla. ¿Recuerdas a Isaías? Cuando vio la gloria de Dios no dijo, ¡ay de esta gente pecadora! No, él dijo, ¡ay de mí, Señor! Soy un hombre de labios impuros, y mis ojos han visto tu gloria. ¡Ay de mí!, exclamó. Y Pablo, el gran apóstol, no dijo, pecadores todos ustedes. Él dijo, miserable de mí. Los verdaderos siervos de Dios se sienten aludidos cuando Dios sacude, cuando Dios reprende, cuando Dios corrige. Pero hoy vemos gente que dice, Dios me habló, y siempre es para otros, nunca para ellos. Hermano, hermana, lo repito con amor, no permitas que nadie manipule o dirija tu vida. Tú tienes la palabra escrita de Dios, tienes al Espíritu Santo en tu corazón, tienes a Cristo a tu lado. Ora al Señor, Él te hablará, y todo lo que Él te diga lo confirmará con su palabra escrita. ¿Cuántos dicen amén? No hay sueño, no hay visión, no hay profecía, ni hay palabra de hombre que pueda contradecir la palabra de Dios.
La Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Sí, Dios puede recordarnos cosas. Dios puede hablarnos, pero nunca dirá algo que contradiga lo que ya ha sido escrito. ¿Recuerdas? Hace años llegaron a Canarias unos supuestos profetas diciendo que el Espíritu Santo les había revelado una nueva enseñanza, la revelación final para las iglesias evangélicas en Tenerife. Hermanos, escúchenme bien. No hay nueva revelación. No hay nada nuevo. No vendrá ningún mensaje nuevo desde el cielo, porque lo que ha sido escrito no necesita confirmación. Y si alguien, venga de donde venga, incluso un ángel del cielo, predica otro evangelio diferente del que hemos recibido, la Biblia dice, sea anatema, sea maldito. No hay otro evangelio. No lo hay. Y por eso, escúchame bien, Mahoma es un profeta falso, porque vino enseñando cosas que Cristo nunca enseñó, vino contradiciendo lo que ya fue revelado por Dios. Y no hay otro evangelio fuera del que Jesús predicó. Nuestro Señor Jesucristo no es solo un profeta, no es un simple mensajero. Él es la palabra hecha carne. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino para mostrarnos al Padre, para revelar su gloria. Y por eso la Escritura dice, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y el que dice que conoce al Padre, debe tener a Cristo. Ahora, si como dice Hebreos capítulo 1, Dios habló muchas veces en el pasado por medio de los profetas, pero hoy nos ha hablado por medio del Hijo, entonces pregunto, ¿el Hijo tiene algo que decirnos? Claro que sí. Escucha al Hijo. Háblame, Señor Jesús. Y entonces comenzamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 2. Allí vemos a Jesús en un pequeño pueblo, un lugar que hoy puedes visitar en Israel, Caná de Galilea. ¿Lo recuerdas? Jesús fue invitado a una boda. Y algunos que no entienden las Escrituras dicen que esa era su propia boda con María Magdalena. Hermanos, eso es una herejía. Eso es distorsionar la palabra de Dios. Jesús no se casó en Caná. Jesús fue invitado como un huésped y fue en esa boda donde hizo su primer milagro. Pero de eso hablaremos más adelante. Querido hermano, querida hermana, Dios sigue hablando, pero no lo hace para entretener. No lo hace para alimentar el ego espiritual. No lo hace para que uno se sienta más ungido que otro. Dios habla para transformar. Dios habla para corregir. Dios habla para amar. Dios habla para redimir. Y hoy te ha hablado a ti. No busques fuera lo que ya ha sido escrito. Lee su palabra. Escucha al Hijo y obedece. Porque lo que ha sido escrito no necesita confirmación. Los que tienen el corazón contaminado ven impureza en todo, pero como dice la palabra, para los puros, todas las cosas son puras. Y en el caso de la boda en Caná de Galilea, algunos se atreven a distorsionar la Escritura diciendo que era la boda de Jesús con María Magdalena. Eso es una barbaridad. ¿Cómo podrían invitar al novio a su propia boda? Porque en toda boda, el que invita es el novio, no al revés. Y sin embargo, Jesús fue invitado junto con su madre y sus discípulos a una boda en Caná. Y en esa boda ocurrió algo muy especial. Se acabó el vino. Y María, su madre, esa mujer admirable, esa sierva obediente, esa escogida de Dios, se acercó a los que estaban allí y les dijo, hagan todo lo que Él les diga. Juan 2:5. ¿Qué enseñanza más clara? Aquellos que aman y respetan a María, que reconocen la gracia de Dios en su vida, escuchen sus palabras. María no dijo, hagan lo que yo diga. Ella no se puso como intermediaria. Él la dijo, hagan todo lo que mi hijo les diga. Y si de verdad respetamos a María, y por supuesto que lo hacemos, entonces debemos obedecer a su hijo. Ahora bien,
¿Qué fue lo que el Hijo nos dijo? ¿Qué nos está diciendo hoy? Vamos a Juan capítulo 5, donde el propio Jesús habla con autoridad. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5:39, -40. Y luego dice, no recibo gloria de los hombres, pero conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Vuestro acusador es Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hermanos, ¿qué nos dice el Hijo? Estudien la Biblia, vengan a mí, escudriñen las Escrituras. Esa es la voz de Jesús hoy. Y no hay contradicción, no hay mensaje más claro. Recuerdo una historia real de muchos años atrás, una campaña evangelística en la ciudad de Sevilla, España. Una gran carpa como de circo se levantó para predicar el evangelio cada noche durante 3 meses. Yo estaba allí ayudando con la música, con la alabanza, con la organización. Y un día el predicador principal me pidió que reuniera a los jóvenes que habían venido y compartiera con ellos la palabra antes del culto. Entre esos jóvenes había una pareja muy especial, Nati y Jesús. Se acercaron y me dijeron, venimos del movimiento de Reforma Católica. Escuchamos por la radio sobre esta campaña y sentimos un profundo deseo de conocer más de Dios. Yo les respondí, qué bendición, bienvenidos. Esta es la casa del Señor. Y entonces me hicieron una pregunta muy sincera. ¿Qué debemos hacer con las imágenes que tenemos en casa? ¿Debemos conservarlas, adorarlas? ¿Qué dice la Biblia? Le pregunté, ¿tienen una Biblia en casa? Y con humildad respondieron, sí, claro que sí. Entonces le dije, muy bien, les dejo una tarea. Lean en casa Éxodo capítulo 20 y mañana conversamos. Al día siguiente regresaron al culto y cuando les pregunté si habían leído el capítulo, respondieron con firmeza, pastor, ya no hay más problema, porque la palabra de Dios es clara. Cuando alguien la lee con un corazón sincero, no necesita más explicaciones. Hermanos, Dios sigue hablando, pero lo hace a través de su palabra. Lo hace por medio del Hijo. Y el Hijo te dice hoy, estudia, acércate, cree, obedece. No necesitas nuevas revelaciones, ni profetas modernos, ni señales extrañas. Lo que ha sido escrito no necesita confirmación. Vuelve a la Biblia, escucha al Hijo y haz todo lo que Él te diga. ¿Cuántos dicen amén? Estamos claros, hermanos. Lo que Dios ha dicho en su palabra, eso es lo que haremos. ¿Qué dice Dios? Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. La palabra de Dios no es ambigua, no deja espacio para la confusión. Habla con claridad, pero ¿quién está dispuesto a oírla? Porque la palabra habla a aquellos que desean escuchar la verdad. Y yo te pregunto hoy, con todo respeto, ¿estás buscando la verdad? Entonces no la busques en una iglesia, ni en un predicador, ni en una denominación. Búscala en el Dios de la palabra. Búscala en la palabra de Dios. Y si la buscas de verdad, te hablará, te convencerá
y la verdad te hará libre. ¿Cuántos dicen amén? Así es como Dios habla hoy a través de su palabra. Y cuando tengas un sueño, una visión, un sentimiento, una emoción, consulta la Biblia. Señor, ¿esto que siento está en tu palabra? ¿Hay un versículo que confirme esto? ¿Algún ejemplo bíblico? ¿Alguna parábola? ¿Algún personaje que haya vivido esto? Porque si no está en la Biblia, no viene de Dios. Y por favor, escúchame con respeto. Dios jamás te dirá que dejes a tu esposo para irte con otro, porque ahora él tiene algunas arrugas, porque perdió el cabello, porque ya no tiene el lunar bonito que te enamoró. Por favor, eso no viene de Dios. Eso no está escrito en su palabra. No es una revelación celestial. Es un capricho emocional. Y si tú, que también estás envejeciendo, que también estás cambiando, crees que mereces una historia de amor perfecta, estás soñando, no con Dios, sino con Hollywood. No imagines cosas que Dios nunca dijo. No pongas en la boca de Dios lo que sale de tu carne. Y no vayas a una iglesia para que el predicador te diga lo que quieres oír, porque hay lugares así, donde el predicador le da a cada uno un mensaje cómodo, dulce, y evita confrontar el pecado. Pero el verdadero profeta, el verdadero siervo de Dios, a menudo dice cosas que nadie quiere oír. Y te doy un ejemplo para cerrar. En los tiempos del profeta Jeremías, el pueblo de Dios fue destruido. Destruyeron Jerusalén, quemaron el templo, mataron a miles, llevaron al pueblo al exilio a Babilonia. Fue una tragedia nacional. Los pocos que quedaron vivos vinieron al profeta y le dijeron: siervo del Señor, tenías razón. Durante 40 años predicaste, advertiste, nos llamaste al arrepentimiento, pero no te escuchamos. Y ahora todo se cumplió como tú lo dijiste. Entonces le pidieron: ora por nosotros, habla con Dios, dile que nos diga qué debemos hacer ahora. ¿Nos quedamos aquí? ¿Nos vamos a otro país? ¿Buscamos una nueva tierra? Y dijeron algo muy fuerte: lo que Dios te diga, lo haremos. Jeremías respondió: está bien, dame unos días, voy a orar. 10 días después volvió con la respuesta y les recordó: ustedes me pidieron que buscara la voz de Dios y me dijeron que obedecerían lo que Él dijera. Entonces el profeta habló. El Señor me dijo que sí, la tierra está destruida. Sí, parece que no hay futuro. Sí, parece una locura quedarse. Pero si permanecen aquí, si son fieles al Señor, si no huyen ni se desesperan, Dios los protegerá, Dios los bendecirá, Dios restaurará esta nación. Y ahora viene la gran pregunta: ¿qué crees que hicieron ellos? ¿Obedecieron? No obedecieron, porque era más fácil irse, más fácil huir, más cómodo buscar otro país, otro sistema, otra solución humana. Y así somos a veces. Pedimos que Dios nos hable, pero cuando lo hace y no dice lo que queríamos, hacemos lo contrario. Querido hermano, querida hermana, Dios sigue hablando, no por medio de emociones inestables, ni por medio de profetas modernos con nuevas doctrinas, sino a través de su palabra. Y todo lo que Él ha dicho ya ha sido escrito, y lo que ha sido escrito no necesita confirmación. Hoy, más que nunca, necesitamos volver a la Biblia, escuchar al Hijo, obedecer la voz del Padre, seguir al Espíritu Santo, que nunca nos guiará a contradecir la Escritura. Dios busca corazones sinceros, hombres y mujeres que digan: Señor, habla, tu siervo escucha, y lo que digas, eso haré. ¿Cuántos dicen amén?
La gloria pertenece al Señor. Sabemos lo que debemos hacer. Amén. Pero hermanos, qué ingenuos son aquellos que creen solo lo que quieren oír, que buscan palabras suaves, que rechazan la voz firme de Dios. Eso es una mentira. El Señor no les ha dicho nada. Ellos mismos se convencen y luego dicen: iremos a Egipto, allí hay trabajo, siempre hay agua, allí hay abundancia. Sí, Egipto tiene el Nilo, el río más largo del mundo. Siempre hay provisión allí, pero también hay esclavitud. Egipto es como esa jaula dorada, bonita por fuera, pero que te atrapa y te encarcela por dentro. Ellos no querían quedarse en Israel, no querían esperar la restauración de Dios. Querían Egipto, pero también querían un predicador a su gusto, alguien que les acariciara el oído, que les dijera lo que deseaban escuchar, pero Jeremías no era así. Jeremías no era un cobarde. No dijo: sí, hermanos, vayan a Egipto. El Señor está con ustedes. Jeremías dijo con claridad: si van a Egipto, pensando que allí serán salvos, la misma hambre que temen aquí los alcanzará allá. La espada de la que huyen los encontrará allá. Y morirán de hambre, de frío, morirán. ¿Y qué hicieron? Se enojaron con el profeta y no obedecieron. Fueron a Egipto. ¿Y qué sucedió? Exactamente lo que Jeremías había dicho. Queridos, el Señor no siempre nos dirá lo que queremos oír. Y el verdadero siervo de Dios no habla lo que agrada al oído, sino lo que el cielo ha mandado. Un día, manejando por la ciudad, encendí la radio y por casualidad sintonicé una emisora donde hablaban de astrología. Una mujer llamó y dijo: no me entiendo con mi esposo. ¿Qué debo hacer? Y del otro lado, la adivina respondió: sí, lo veo. Veo que estás pasando por conflictos. Lo veo todo aquí en las cartas. Y hermanos, eso no es revelación de Dios. Eso es confusión. Eso es superstición disfrazada de espiritualidad. Y lo más triste es que muchos cristianos hoy buscan lo mismo dentro de las iglesias. Quieren que el predicador les diga: Dios me dijo que tú estás para algo grande, que dejes a tu esposo, que sigas tu corazón, que busques otra oportunidad. No, hermanos, no. El primero al que Dios le habla es a ti mismo, a tu conciencia, a tu corazón. Y si Dios te está hablando, es para corregirte, no para justificar tus deseos. Ay del que se desvía de su palabra. Ay del que no estudia las Escrituras para ver si lo que está escuchando es verdad. Ojalá el Señor nos ayude y ponga en nosotros un deseo profundo de conocer, vivir y obedecer su palabra santa. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias esta tarde, Señor. Gracias por el privilegio de tener tu palabra viva entre nosotros. Gracias porque hombres y mujeres dieron su vida para que hoy podamos tenerla, leerla, meditarla y vivirla. Señor, te pedimos con humildad, líbranos de la ignorancia, líbranos de la rebeldía, líbranos del orgullo. Crea en nosotros, Señor, un espíritu recto. Renueva en nosotros un corazón limpio. Haznos sensibles a tu voz. Que no busquemos palabras humanas, sino tu verdad eterna, y que lo que sentimos, soñamos o deseamos siempre lo filtremos por tu palabra. Señor, ayúdame a obedecer tu voz, a caminar en fidelidad, a no seguir mi capricho ni mi corazón engañoso, sino tu perfecta voluntad. Padre, haznos más como Cristo. Límpianos, transforma nuestro carácter. Danos sed de la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén.